Bienvenidos a la clase Sistema Francés. En este curso vamos a repasar todo lo referente a este sistema de préstamos. Vamos a ver qué significa cada una de las fórmulas y lo que significa cada una de las letras para que puedas interpretar los enunciados sin ningún tipo de problemas. También vamos a acompañar a cada explicación con una resolución práctica para un mejor entendimiento. Pero antes de empezar, recuerden que resolvemos ejercicios a pedido. Lo único que necesitan es enviarme un mail a la dirección que ven en pantalla con el enunciado y por un costo mínimo tienen el ejercicio resuelto en el mismo formato de los videos que ven ahora. En sistemas de préstamos es clave anotarse lo que significa cada letra que vamos a ver en las más de 20 fórmulas que existen para todos los sistemas conocidos. Por eso vamos a hacer primero un repaso de cada letra con su respectivo significado y sin dudas es importante que se lo anoten en su cuaderno y lo tengan bien a mano en la medida en que avancemos con el video porque va a funcionar como una especie de diccionario. Entonces en un principio tenemos la T minúscula o la M minúscula, que hace referencia a la cuota de capital o de amortización de un periodo determinado. La P lo que justamente marca es de qué periodo o de qué número de cuota estamos hablando. Si por ejemplo tengo una T minúscula 1, lo que me está diciendo es la cuota de capital que pagaste en el primer periodo. Si tengo un T5, la cuota de capital que pagaste en el momento 5. Tenemos la I mayúscula, que sería la cuota de interés de un periodo determinado. Tenemos la cuota, tal cual la conocían en el sistema de rentas. En caso de cuotas constantes, la C representaba el total que se pagaba periodo a periodo. Bueno, lo seguimos conociendo con la letra C. Tenemos la T mayúscula o la M mayúscula, que fíjense que abarca un intervalo de tiempo, porque tiene un paréntesis ahí abajo que marca periodo 0 hasta el periodo P, y hace referencia al total amortizado desde el momento 0 hasta un momento futuro, o puede abarcar intervalos de un préstamo que agarramos en el medio, por ejemplo, y decimos un préstamo que tiene 20 cuotas, y nos dice calculame el total amortizado de la cuota 5 a la cuota 10, tendríamos dentro del paréntesis un 5, punto y coma, un 10. Entonces tenemos que hacer el cálculo y lo vamos a identificar con esta letra. Tenemos la B minúscula, que hace referencia al saldo de deuda, luego de abonada la cuota en un momento determinado. Tenemos el valor actual, o B sub 0, que es la deuda o préstamo que pedimos en la institución financiera. Esto es antes de que se haya realizado ningún tipo de pago. Y por último tenemos la I mayúscula, que cuando nos aparece abajo con un paréntesis hace referencia a el interés que pagamos en una serie de cuotas, no como habíamos visto en la segunda línea de las letras, que abarcaba un único periodo, en este caso abarca más de un periodo. Entonces, ya sabemos más o menos lo que significa cada una, la vamos a ir repasando en un ejercicio práctico, pero ya sabemos lo que significa capital o amortización. Lo importante, déjense anotado esto en un diccionario aparte porque lo vamos a volver a repasar más adelante y es la base del sistema de préstamos. Aclarado esto, empecemos. ¿A qué llamamos sistema de préstamos? Un sistema de préstamo es una modalidad de pago de un préstamo que solicitamos al banco a través de una serie de cuotas que cumplen con ciertas características según el sistema. Es decir, cuando hablamos de sistema de préstamos, estamos hablando de que existe una deuda, también conocida como préstamo o como crédito. Estamos hablando de que vamos a tener un valor actual, como conocíamos en rentas, ¿se acuerdan? También vemos que vamos a tener como dato una serie de cuotas que se van a pagar y que dichas cuotas cumplen con ciertos requisitos o con ciertas características. Esto es lo más parecido que vamos a encontrar con rentas en la materia de cálculo financiero. Lo que cambia cuando pasamos de rentas a sistema de préstamos es que a partir del sistema de préstamos nos empieza a importar qué es lo que tiene una cuota adentro. Hasta ahora en rentas, si una cuota era de 1.000 pesos, no nos interesaba de qué estaban compuestos esos 1.000 pesos. Bueno, ahora en sistema de préstamos empezamos a mirar esos 1.000 pesos y su composición con muchísimo más detalle. Por eso vamos a encontrar en préstamos que la cuota, que la seguimos identificando con la letra C, está compuesta por la sumatoria entre lo que se conoce como amortización, que era la letra T minúscula que habíamos visto en su momento,
Si bien algunos la pueden conocer con la letra M, nosotros vamos a seguir trabajando con la letra T a lo largo de todo este video. Y el interés, conocido con la letra I mayúscula. ¿A qué llamamos amortización y a qué llamamos interés dentro de una cuota realmente? Bueno, supongamos que tenemos que pagar una cuota de 900 pesos este mes. Hacemos el cálculo y llegamos a la conclusión de que la amortización de ese mes es de 500 y por ende, o por descarte, los intereses son de 400. Se fijan que si suman ambos da 900, que es lo que tenemos que pagar de la cuota. Bien, la persona que me dio el préstamo originalmente, cuando cobre esos 900 pesos de cuota total, lo que va a hacer es lo siguiente. Los 500 los va a usar para cancelar parte del préstamo que me dio originalmente. Es decir, esto va a ir a restarse a lo que se conoce como el famoso saldo de deuda, que era la letra B. Por otro lado, los 400 de intereses van a parar al bolsillo del acreedor, que también puede conocerse como la ganancia. Son puramente ganancias que únicamente sirven para calcular el total de intereses que se pagaron de un préstamo. Entonces vamos al objetivo del video, conocer el sistema francés y qué lo diferencia del resto de los sistemas. Pero es clave que se queden con la idea de que cuando yo hablo de sistema de préstamos a diferencia de rentas, ahora me empiezo a preguntar qué es lo que hay dentro de cada cuota, como lo que acabamos de ver, separando lo que es amortización de lo que es intereses dentro de una cuota total que es de 900 pesos. Entonces, el sistema francés, particularmente, tiene sus cuatro características distintivas que nos permiten diferenciarlo del resto, lo cual a la vez nos permite darnos cuenta qué fórmulas tenemos que usar. Entonces, a saber, primero y principal, el sistema francés tiene una cuota total constante. Esto quiere decir que mes a mes o año a año en un sistema francés las cuotas se mantienen y siempre se paga exactamente lo mismo. No importa su composición, es decir, cuánto de interés y cuánto de amortización tienen adentro. Lo importante es que siempre pagamos lo mismo al vencimiento de cada cuota, desde que comienza el crédito hasta que termina. De ahí deducimos que el sistema francés es lo más parecido a una renta constante de las que vieron en el tema de rentas. También sabemos que los intereses se calculan sobre tasas sobre saldos. Esta característica quiere decir que los intereses que se pagan mes a mes se calculan siempre aplicando la tasa de interés al saldo de deuda del periodo inmediato anterior. Ya vamos a verlo bien claro con un ejemplo. Ténganlo anotado en su cuaderno. La tercera característica del sistema francés es que los intereses son decrecientes. En la medida en que yo como deudor voy pagando cuotas, el nivel de deuda va a ir disminuyendo, mientras más cuotas pague, por supuesto. Como el interés de cada periodo se calcula aplicando la tasa sobre el saldo de deuda y cada vez debo menos, quiere decir que los intereses que vaya pagando periodo a periodo van a ser cada vez menores. De ahí que los intereses se consideran decrecientes. Y por otro lado, la amortización es creciente. ¿Por qué es esto? Porque si la cuota se mantiene constante y está compuesta por intereses y amortización, y habíamos dicho que los intereses de cada cuota van siendo cada vez menores, esto quiere decir que la amortización tiene que ir en aumento justamente para compensar lo que cayeron los intereses. Bien, vamos ahora a llevar todos estos datos teóricos que acabamos de ver a un ejercicio bien práctico que nos permite identificar qué significa cada cosa, cuáles son las fórmulas a utilizar y por qué dijimos todo lo que mencionamos anteriormente. Para eso vamos a suponer que tomamos un crédito o un préstamo de 1.000.000 de pesos. Un préstamo que vamos a devolverle al banco bajo un sistema francés y por el cual el banco nos cobra una tasa efectiva mensual del 2%. Y que para poder cancelarlo nos piden que le devolvamos la plata en un total de 10 cuotas vencidas. Bueno, ya sabemos los datos más importantes que se pueden llegar a necesitar para resolver cualquier ejercicio del sistema francés. Acá es donde empezamos a analizar lo que tiene cada cuota del sistema en cuestión. El eje de tiempo quedaría de la siguiente manera. Fíjense que nada diferente a lo que veníamos manejando con rentas. Entonces, ¿se acuerdan de las características que tenía el sistema francés, lo que vimos anteriormente? La primera de ellas era que las cuotas son constantes. Con lo cual, lo que esto me dice es que el préstamo lo voy a devolver en 10 cuotas, las cuales son todas iguales entre sí.
¿Y recuerdan cómo se tenía que calcular el valor actual de una renta que tenía sus cuotas constantes? Exacto, con la misma fórmula que conocen del valor actual de renta constante, la cual vendría a ser nuestra primera fórmula a anotar en nuestra hoja de fórmulas, que es esa que ven ahí en pantalla. Es la fórmula de valor actual de rentas constantes, tal cual ustedes ya la conocían, esto no es nada nuevo. Con los datos que tenemos, si se fijan, la única incógnita que tendríamos vendría a ser C. Fíjense cómo reemplazamos. El valor actual lo reemplazamos por 1.000.000, la tasa de interés la reemplazamos por 0,02 y el n lo reemplazamos por 10. Entonces despejamos la C y llegamos a la conclusión de que mes a mes la persona que tomó el préstamo va a tener que pagar 111.326,53. Bien, y como habíamos dicho antes, a nosotros nos interesa saber qué es lo que hay dentro de dicha cuota. Como habíamos dicho anteriormente, toda cuota adentro tiene dos componentes. Por un lado tiene amortización y por otro lado tiene intereses, ¿no? Lo cual nos lleva a nuestra segunda fórmula del video de francés. Cuota del periodo P es igual a la amortización del periodo P más el interés del periodo P. Por ahora no sé cómo calcular ni T minúscula ni I. Así que vamos a dejar esa fórmula un momento quieta ahí en pantalla. Lo que sí recuerdan la segunda característica del sistema francés, ¿no? Aquella que decía que los intereses se calculan aplicando la tasa sobre saldo. Bueno, esto nos define la tercera fórmula del sistema francés, que es la que vemos ahí en pantalla. ¿Qué quiere decir eso? Que el interés del periodo de hoy se calcula multiplicando la tasa de interés, esa I minúscula que viene ahí a la derecha, por el saldo de deuda del periodo anterior. ¿Recuerdan que la B corta era el saldo de deuda? Si yo quiero calcular cuánto interés pagué en la cuota 1, es decir, I1, entonces voy a plantear lo siguiente. I1 es igual a B sub 0 multiplicado por I. ¿De dónde sale el B sub 0? De agarrar y decir, tomo el P menos 1, que en este caso P es 1, le resto 1, me termina quedando B sub 0. A modo de resumen, el interés del periodo 1 es el resultado de aplicarle la tasa de interés I a lo que debía en el periodo anterior, es decir, B sub 0. Y si reemplazo los datos, nos encontraríamos con lo siguiente. Es decir, el interés fue de 20.000 pesos. Fíjense, ¿ese millón les suena conocido? Bueno, ese millón justamente es lo que debo apenas empieza el crédito, en el momento cero. Vendría a ser, ni más ni menos, que B sub 0. Lo que esto quiere decir es que cuando pague la primera cuota de 111.326,53, de esos 111.326,56, 20.000 correspondían a intereses. ¿Y la otra parte de la cuota? Bien, volvamos a la fórmula 2, en donde decíamos que la cuota era igual a la amortización más los intereses. Quedaría planteado de la siguiente manera, ¿no? Si despejamos T1, esto nos va a dar 91.326,53. ¿Y qué significa esto? Que de los 111.326,53, 91.326,53 fueron destinados a pagar la deuda que yo tengo con el banco y 20.000 fueron al bolsillo de la persona que me prestó la plata. Y uno se puede preguntar, ¿y para qué calculé o desarmé la cuota 1 y averigüé su composición? Bueno, para lo siguiente. Si yo quisiera calcular cómo está compuesta la cuota 2, es decir, qué es lo que tiene adentro, yo optaría por la fórmula número 2 que vimos anteriormente, ¿no? Y diría esto. Bien, yo sé que la cuota número 2 es igual a 111.326,53 y es igual a T2 más I2, porque en un sistema francés todas las cuotas son iguales. Lo que no sabría son los valores de la amortización y de interés que se abonaron en la segunda cuota. Pero hay una manera de determinar los intereses. ¿Se acuerdan la fórmula de cálculo de interés que habíamos visto anteriormente? Bien, vamos a aplicarla, pero en este caso aplicada al cálculo de interés del periodo 2. Conozco la tasa de interés, pero no conozco ni I2 ni B1. B1 vendría a ser el saldo de deuda luego de pagada la cuota número 1. En cálculo tenemos dos formas distintas de calcularlo.
Esta cuarta fórmula permite calcular lo que le estoy debiendo de capital al banco en un momento determinado. En este caso puntual estoy queriendo calcular lo que le debo al banco luego de haber pagado recién la primera cuota. Por eso vamos a calcular ni más ni menos que B1, con lo cual yo lo tendría que plantear de esa manera. Si lo que quiero es B1, entonces a B0 le tengo que restar únicamente T1. Si yo considero lo que debía en el momento cero, debía 1.000.000 de pesos, y en la primera cuota de capital pagué 91.326,53, que es lo que pagué en el primer mes, entonces yo luego de haber pagado la primera cuota, lo que le estoy debiendo al banco es de 908.673,47. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es lo que yo tendría que pagarle al banco hoy si quisiera cancelar mi crédito. Fíjense que no hice 1.000.000 menos 111.326,53, porque de esos 111.326,53 hay una parte de intereses y esos no van a calcular el saldo de deuda. Eso es muy importante, separar cuota de capital. Entonces ahora teniendo B1, ahora sí puedo calcular realmente de cuánto fueron los intereses del segundo periodo. Y eso lo hago con la fórmula de interés. Tomo B1, que eran 908.673,47, y eso lo multiplico por 0,02, que es la tasa de interés, resuelvo y llego a la conclusión que en el segundo mes, en concepto de intereses pura y exclusivamente, pagué 18.173,47. Y la pregunta que me hago es, ¿y entonces cuánto pagué de amortización? Bueno, lo vemos en la fórmula de cuota total, la que habíamos puesto ahí arriba. Reemplazamos C2 por 111.326,53, porque las cuotas son constantes, y reemplazo I2 por 18.173,47, que fue lo que acabamos de calcular, y llego a la conclusión de que T2 es de 93.153,06. Perfecto, entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora con la cuota número 3 del préstamo. Nos va a servir para ir definiendo otras fórmulas del sistema, van a ver. Sabemos que la cuota 3 está conformada por lo que pagué de amortización en el periodo 3 y lo que pagué de intereses en exactamente el mismo periodo. Por eso decimos cuota 3 es igual a T3 más I3. La cuota es constante, con lo cual si reemplazo me quedaría de esa forma, 111.326,53, y la T3 y la I3 todavía no las conozco. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular I3 con la fórmula de interés que ya vimos anteriormente, la número 2. En este caso puntual, como quiero calcular la I3, reemplazamos los valores y me quedaría B2 multiplicado por la tasa de interés. Vamos a calcular B2 ahora. Si bien habíamos visto la fórmula 4 en la pantalla anterior, que nos permitía calcular mi saldo de deuda luego de pagadas ciertas cuotas, ahora vamos a ver otra variable, lo que nos lleva a la fórmula 5, en donde el saldo de deuda es igual a cuota por 1 menos 1 más i a la menos, fíjense ahí decimos n menos p, pero conceptualmente lo que estamos diciendo es el valor actual de todas las cuotas que me quedan pendientes por pagar. Yo quería calcular B2, ¿no? Es decir, lo que le debo al banco luego de pagar las dos cuotas. Bueno, tendría que expresarlo de esta manera. B2 es igual a 111.326,53 por 1 menos 1 más 0,02, cierro paréntesis, elevado a la menos 10 menos 2. Ese 2 que tenemos acá al final deriva de que estoy queriendo calcular B2. Pero al mismo tiempo, si yo hago 10 menos 2, me termina dando 8, que justamente es la cantidad de cuotas que me quedan pendientes por pagar por este préstamo puntual. Entonces, si yo hago los cálculos de esta expresión que tenemos acá, llego a la conclusión de que B2 es de 815.520,43. ¿Qué significa esto? Que si yo quisiera preguntarle al banco cuánto le debo al día de hoy para cancelar el crédito, me dirían, me debes 815.520,43. También podrían haber usado la otra fórmula para el cálculo del saldo de deuda. Podrían haber dicho que B2 es igual al millón que originalmente pedí, menos el pago de T1 y de T2. Con eso hubieran llegado exactamente al mismo resultado, pero esa fórmula se vuelve complicada cuando tengo que calcular,
por ejemplo, el saldo de deuda de luego de haber abonado 8 cuotas, pues tendría que calcular todas las T chiquitas, desde la 1 hasta la 8 inclusive. Con esta es mucho más práctica. Entonces, dicho esto, seguimos avanzando. Yo originalmente quería calcular cómo estaba compuesta la cuota 3, con lo cual ahora sí puedo calcular I3. Digo que son esos 815.520,43 y le aplico la tasa de interés del 2%, como vemos ahí en pantalla. Si yo resuelvo eso, me queda que I3 es de 16.310,41. Y como lo que estábamos buscando era calcular la composición de la cuota 3, entonces volvemos a la fórmula de cálculo de cuota, que era cuota 3 igual a T3 más I3, reemplazamos los datos con lo que ya conocemos, que sería el valor de la cuota y el valor del interés del periodo 3, despejo la T3 y llego a la conclusión de que la T3 es de 95.016,12. Con lo cual ya con esto tendríamos bien identificado de cuánto es el monto de capital que pagué puntualmente en el tercer periodo. Vamos a repasar un poco cómo nos quedaron los datos del préstamo. ¿Se acuerdan que originalmente habíamos identificado cuáles eran las características del sistema francés? Habíamos dicho cuota total constante, habíamos dicho que los intereses se calculan como tasa sobre saldos, habíamos dicho que los intereses cuota a cuota eran decrecientes y en contraposición que la amortización era creciente. Bien, entonces repasémoslo. Si se fijan, la cuota 1, 2 y 3 y las que siguen que todavía no calculamos, todas son constantes, con lo cual cumplimos con la primera característica. La tasa sobre saldo la aplicamos cuando usábamos la fórmula de cálculo de interés de una cuota, cuando decíamos que I sub P era B, P menos 1 multiplicado por I. Con lo cual estamos en condiciones de decir que cumplimos con la segunda característica, que decimos que los intereses se calculan aplicando la tasa de interés sobre el saldo de deuda. Los intereses decrecientes se pueden ver si comparamos I1 con I2 con I3. Fíjense cómo van cayendo los intereses periodo a periodo, con lo cual estamos cumpliendo con la tercera característica. Y por último, como la cuota se mantiene constante y los intereses van cayendo, no nos queda otra que deducir que las amortizaciones periodo a periodo van a crecer. Si comparan T1 con T2 y con T3, van a encontrar justamente eso. Fíjense cómo va creciendo. Con lo cual podemos decir que realmente cumplimos también con la cuarta condición. Bien, entonces ya hasta el momento vemos 5 fórmulas. Ahora nos quedarían ver las restantes. Primero y principal, ¿existe algún patrón de crecimiento de las T minúscula? Y la respuesta es sí. Y esto lo demostramos con la fórmula número 6. Quiere decir que si yo tengo la tasa de interés y tengo alguna T, puedo calcular cualquier otra cuota de capital que sea necesaria. Ya vamos a ver para qué sirve esto. Vamos con los datos que conocemos y vamos a utilizarlo para jugar entre T1 y T2. Supongamos que yo quiero calcular T2, conozco T1, pero no quiero hacer todos los cálculos que hice en los pasos anteriores para desarmar la cuota 2 y ver realmente qué es lo que tiene adentro. Con esta fórmula que acabamos de poner podemos resolverlo. Veamos. Yo voy a decir que T2 es igual a 91.326,53, que vendría a ser ni más ni menos que T1. Lo multiplico por 1 más mi tasa de interés del 2% y lo elevo a la 2, porque es la T que busco, menos 1, porque es la T que tengo como dato. Si resuelvo esto, fíjense que T2 me da igual a 93.153,06. Es exactamente lo mismo que me había dado en los pasos anteriores. ¿Y qué pasaría si el enunciado me preguntara por el monto de amortización que pagué al momento 8, por ejemplo? En este caso me estarían pidiendo T8, ¿no? Bien, ¿cómo lo calcularían usando la fórmula 6 que vimos arriba? Bueno, podrían plantear que si yo tengo T1 y también tengo la tasa de interés, entonces lo que tendría que hacer es reemplazar en esa fórmula que vemos ahí. Tomo T1, lo reemplazo por 91.326,53, por 1 más la tasa de interés, que esa no cambió. Fíjense, lo elevo a la, busco la 8 y le resto la 1, que es la que puse como dato. Resuelvo esto,
llego a la conclusión de que la cuota de capital o de amortización que yo pagué puntualmente en el periodo 8 es de 104.905,47. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera tenido T1 sino T2? Bueno, se podría haber planteado lo siguiente. Digo, T8 es igual a T2 por 1 más I a la 8 menos 2. Y llego a la conclusión, efectivamente, fíjense cómo en vez de poner 91.326,53, puse 93.153,06, que es el valor de T2. Resuelvo y llego a la conclusión de que T8 es exactamente lo mismo que habíamos calculado en el paso anterior. Son 104.905,47. Entonces, ¿qué significa esto? Que teniendo un T, cualquiera sea, puedo calcular cualquiera del resto sin necesidad de hacer todo lo que vimos anteriormente. Lo que hicimos anteriormente fue para aprender a desarmar las cuotas, y esto que estamos haciendo acá es para poder calcular cualquier cuota de un préstamo sin tener que ir creciendo de a una en una. Y acá una fórmula interesante para tener en cuenta, la número 7. Fíjense, la cuota es igual a T1 por 1 más I a la N, dejando todo fijo, no cambiando ni T1 ni N, por eso no le pusimos colores distintos. Esta fórmula muy pocos profesores la dan, pero básicamente lo que me permite es calcular el valor de una cuota, que serían todas las cuotas del préstamo, si no me lo dieron como dato, y utilizando como información el T1. Fíjense con los datos que conocemos puntualmente. La cuota es igual a 91.326,53, que era T1, por 1 más la tasa del 2% elevado a la 10, van a llegar a la conclusión de que la cuota es exactamente lo mismo que veníamos usando hasta el momento. Coincide perfectamente. Es una fórmula que nos puede salvar o es un atajo para resolver ejercicios que son realmente complejos si no conocemos esta fórmula puntual. ¿Qué pasaría si me preguntaran de cuánto fue el total que pagué en concepto de capital, no en una cuota, sino en las primeras 6 cuotas? Es decir, me preguntaran de cuánto es T mayúscula de 1 a 6. Lo que me están preguntando es, decime, sumando T1, T2, T3, T4, T5, T6, realmente cuánto pagaste. Para calcular esto, lo podemos hacer de dos fórmulas distintas. La primera es la 8, y es como que acabamos de decir, calculando las T minúsculas, desde la primera que me piden hasta la última que me piden, de acuerdo al intervalo que abarque. Pero también podría plantearse de otra forma, que es la fórmula 9 que vemos ahí, que es lo más parecido a una fórmula de valor final de una renta constante, nada más que en vez de tener la cuota total, tenemos la T minúscula. Volvemos un segundito a la 8. La 8 la vamos a desconsiderar porque si a mí me piden calcular el total amortizado de las primeras 7 cuotas, tendría que calcular todas las T minúsculas de la primera a la 7, y eso realmente me lleva muchísimo tiempo. Así que, si bien tienen que conocerla, lo importante es que conozcan y aprendan la número 9, porque esta es muchísimo más práctica para calcular el total amortizado hasta cierto momento. Entonces, enfoquémonos en esta. Fíjense el tema de los colores de los números y de la P en este ejercicio puntual. A mí me piden T de 1 a 6. Entonces, como me piden empezando por la cuota número 1, yo voy a decir T minúscula 1 por 1 más I elevado a la, en el exponente, el 6 sería la última cuota del rango que me están pidiendo, por eso la ponemos verde y coincide con el 6 que tenemos acá abajo, menos 1, el 1 coincide no solo con esta, sino con la primera cuota del rango que me están pidiendo, este 1 es fijo, y ya vamos a ver por qué, menos 1, esto se queda tal cual, dividido la tasa de interés. Fíjense que si yo hago 6 menos 1 más 1 me terminan quedando un total de 6 cuotas. Si a mí me pidieron calcular el T mayúscula de 1 a 6, ¿cuántas cuotas realmente estoy abarcando? Estoy abarcando la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Son 6 cuotas en total. Entonces lo que se espera es justamente que ese exponente que ven ahí
sea de ni más ni menos que 6. Si reemplazamos con los datos que tenemos, vamos a decir T mayúscula de 1 a 6 es igual a la T1, que era 91.326,53, por 1 más 0,02 elevado a las 6 cuotas que estoy abarcando, menos 1 dividido 0,02. Resuelvo y llego a la conclusión de que en las primeras 6 cuotas del préstamo llegué a pagar en concepto de capital 576.098,80. Es decir, de todas las cuotas que pagué, 576.098,80 fueron destinados pura y exclusivamente para cancelar la deuda que tengo. ¿Y qué pasaría si me dijeran que quiere que calcule de cuánto es el monto de capital que pagué desde la cuota 4 a la cuota 8 inclusive? Bueno, en ese caso, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿cuántas cuotas tengo ahí adentro? Tenemos un total de 5 cuotas, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Con lo cual, si volvemos a usar la fórmula 9, nos quedaría planteado de la siguiente manera. Fíjense cómo ahora uso la T4 para empezar, porque es mi primer cuota de capital dentro del rango que necesito. Y fíjense también que el exponente, si lo resuelvo, me da un total de 5 cuotas que estamos considerando, lo cual es correcto. Y acá surge un tema. Yo a T4 no lo calculé en ningún momento de los pasos anteriores, así que vamos a calcularlo con la fórmula número 6 que habíamos visto. T4 es igual a T3, que sí lo tengo como dato, por 1 más la tasa de interés elevado a la 4 menos 3. Reemplazamos con el valor de T3 que tenemos y con la tasa de interés y nos queda la fórmula expresada de la siguiente manera. T4 es igual a 95.016,12 por 1 más el 0,02 elevado a la 4 menos 3. Y cuando resuelvo, me encuentro con que T4 es de 97.866,60. Una vez que yo tengo T4, estoy en condiciones de volver a la fórmula original y calcular lo que sería la T mayúscula, que es el total acumulado. Lo único que hice fue reemplazar el T4 por esos 97.866,50 y lo único que quedaría sería resolver toda esa expresión. Fíjense, en el exponente me quedó un 5 acá, lo cual es correcto por las 5 cuotas que habíamos identificado. Y si hago el cálculo, llego a la conclusión que de la cuota 4 a la cuota 8 terminé pagando un total de 509.301,19 en concepto de amortización o en concepto de capital. Entonces ya con esto saben cómo calcular el total amortizado luego de pagar cierta cantidad de cuotas. Ya están en los pasos finales de lo que se tiene que saber respecto del sistema francés. Vamos ahora a aprender a calcular el total de intereses pagados a lo largo de un sistema francés. Esto nos va a servir para responder a preguntas del estilo ¿cuánto pagué de intereses a lo largo de todo el préstamo, es decir, de la cuota 1 a la cuota 10? ¿O cuánto pagué de intereses en las primeras 5 cuotas? Es decir, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. O por ejemplo, ¿cuánto pagué de intereses desde la cuota 6 a la cuota 8 inclusive? Vamos a repasar cada una de ellas. La parte buena, todas se pueden resolver con una única fórmula, lo cual nos lleva a la fórmula 10 y la última del sistema francés. ¿Qué significa esto? Que los intereses que yo pago a lo largo de una cierta cantidad de cuotas es igual a la primera parte, que vendría a ser el total abonado, que quiere decir el total de lo que pagué. Por eso hacemos el valor de la cuota, que es constante, multiplicado por el total de cuotas que pagué. Y a eso le restamos lo que se pagó en concepto de capital o amortización. Esa diferencia entre uno y otro me arroja el total de intereses pagados. Muy bien, si con los datos que teníamos hasta el momento queremos calcular esos tres valores de intereses totales pagados entre ciertos periodos, entonces tendríamos que plantear el siguiente escenario. Este representa el total de intereses desde la cuota 1 hasta la cuota 10 en total. Vendría a ser todo el préstamo porque el préstamo tenía originalmente 10 cuotas. Fíjense cómo me queda de cuota por 10 menos 1 más 1. Lo que está en colores es lo que va variando dependiendo de lo que me pide el enunciado.
lo que está en azul es fijo, eso no lo puedo cambiar nunca. Si reemplazo los datos con lo que ya tengo, entonces me quedaría expresado de la siguiente manera. El interés desde la cuota 1 hasta la cuota 10 inclusive sería igual a mi monto de cuota, 111.326,53 multiplicado por 10, y a eso le voy a restar. Como a mí me pedía el T mayúscula de 1 a 10, el T mayúscula tendría que empezar con un T1, que son esos 91.326,53. Lo multiplico por 1 más 0,02. Como estoy abarcando 10 cuotas, tiene que estar elevado a la 10, menos 1 dividido 0,02. Si hago el cálculo de todo eso, llego a la conclusión de que los intereses pagados a lo largo de todo el préstamo fueron de 113.265,30. Y vamos al segundo caso. Nos piden que calculemos los intereses, no de todo el préstamo, sino de las primeras 5 cuotas de crédito. En este caso lo que tendríamos que hacer es plantear lo siguiente. Fíjense, interés del periodo 1 al periodo 5 inclusive es igual a la cuota multiplicado por periodo máximo menos periodo mínimo más 1, y todo eso menos el total amortizado en el mismo intervalo. El interés del momento 1 al 5 entonces vendrían a ser 5 cuotas. Por eso yo voy a decir, la cuota de 111.326,53 la multiplico por 5. Menos, como mi T mayúscula empieza con la T1, tomamos esos 91.326,53 por 1 más 0,02 elevado a la 5, porque estoy abarcando un intervalo de 5 cuotas. Fíjense que el 5 que tenemos acá abajo tiene que coincidir con el 5 que tenemos en el exponente. Eso es una manera de darme cuenta de que lo que estoy haciendo es correcto. Entonces, lo único que me queda en este caso es calcular la expresión de la izquierda y la expresión de la derecha y restársela, y van a llegar a la conclusión de que el interés entre la cuota 1 y la cuota 5 inclusive es de 81.365,72. Fíjense cómo utilizamos exactamente la misma fórmula para resolver dos planteos distintos. Vamos con el último caso que se nos había planteado, el interés que se pagó entre las cuotas 6 y 8. En este caso, con la fórmula que habíamos visto hasta el momento, tendríamos que plantear lo siguiente. Si quiero de 6 a 8, entonces digo cuota por 8 menos 6 más 1, menos el total amortizado o el total pagado en concepto de capital, también desde el periodo 6 al 8. Fíjense que respetamos el tema de los números de cuotas de acuerdo a lo que me pide el enunciado. Dicho esto, tendríamos que hacer este planteo. Tendríamos que decir 111.326,53 por 3, porque tenemos la cuota 6, 7 y 8, son 3 cuotas en total, menos, como yo estoy abarcando el total amortizado del periodo 6 al 8, este T6 tiene que empezar con T minúscula 6, que casualmente no lo conozco. Por 1 más la tasa de interés elevado a la 3, porque estoy abarcando 3 cuotas, menos 1 dividido la tasa de interés. Como no tengo T minúscula 6, voy a tener que calcularlo con la fórmula que habíamos visto, la número 6, que es 91.326,53, que es ni más ni menos que T1, por 1 más 0,02, y del T1 al T6 me faltan 5, perfecto, elevado a la 5. Resuelvo eso, me termina dando que T6 es de 100.831,87. Ahora sí, una vez que tengo T6, puedo volver a la fórmula original y plantearlo de la siguiente manera. Fíjense que lo único que cambié del segundo paso es el valor de T6 y lo reemplacé por 100.831,87. Resuelvo esto y llego a la conclusión de que el interés entre esas tres cuotas fue de 25.393,74. Con esto ya tendrían planteado los tres escenarios que se le pueden plantear de intereses totales. Les pueden decir, dame los intereses de todo el préstamo, dame los intereses de las primeras 5 cuotas o dame los intereses que abarquen un periodo intermedio del préstamo. Muy bien, entonces hasta ahora lo que hicimos fue ir indicando cada una de las fórmulas a partir de un ejemplo bien concreto y vimos que no hay dato que no se pueda calcular si conocemos bien todas las fórmulas que se pueden llegar a presentar.
Ahora lo que queda es identificar casos bien particulares que se le pueden presentar o en un ejercicio muy complejo de la guía o en un examen. Además de eso, vamos a ver un resumen ahora de todas las fórmulas que vimos hasta el momento. Lo ideal sería que pausen la pantalla y validen que tienen todas y cada una antes de que empiecen a resolver los ejercicios de la guía y que empiecen a ver cómo se resuelven los ejercicios que le vamos a poner acá. Entonces, empezamos con la fórmula para el cálculo del valor de un préstamo. Ya la vienen conociendo por rentas. También tenemos la fórmula de composición de una cuota. Sabemos que tiene amortización e intereses adentro. Habíamos visto cómo calcular la cuota de interés de un periodo determinado. Vimos cómo calcular el saldo de deuda luego de haber pagadas ciertas cuotas, donde decíamos préstamo original menos cada una de las cuotas de capital. Y la otra manera de calcular exactamente lo mismo, pero de una forma un poquito más práctica. Habíamos definido también cómo podemos calcular las cuotas de capital de un periodo específico. ¿Sí? Habíamos jugado con las distintas T minúsculas y que a partir de dicha fórmula podíamos calcular el valor de la cuota si usábamos T1 y si usábamos la N, ¿no? Fija. También vimos cómo calcular el total pagado en concepto de amortización a capital, luego de haber pagado varias cuotas, que es esa fórmula 8 que vimos que dijimos que no le vamos a prestar mucha atención porque requeriría que hagamos muchos cálculos y que por eso nos íbamos a enfocar en la fórmula 9, que muestra el acumulado de capital a partir de una expresión muy parecida a la fórmula de valor final de rentas constantes. Y por último, vimos una fórmula que se puede utilizar, que necesitamos utilizar, para resolver los ejercicios que nos piden el total de intereses pagados en un intervalo de tiempo determinado. Entonces, perfecto. Estas son todas las fórmulas que necesitan para resolver cualquier ejercicio del sistema francés. Tomen nota de esto, asegúrense de tener todas y cada una, de entender bien qué significa cada una de las letras que se utilizan, porque ahora vamos a pasar a un tema práctico. Entonces, vamos con un ejercicio bien concreto. Nos dice, una persona tomó un préstamo bajo un régimen en donde el interés es decreciente y las cuotas de amortización son crecientes. El préstamo acordó devolverse en 24 cuotas mensuales con un periodo de gracia de 5 meses. La tasa de interés que se acordó con el banco fue del 36% nominal anual y se sabe que la cuarta cuota de capital fue de 5.000. Se pide que determine lo siguiente: valor de préstamo, valor de la cuota, total pagado en concepto de intereses desde la cuota 8 a la 15 y el total pagado en concepto de amortización en las últimas 8 cuotas. El primer paso en todo ejercicio de sistema de préstamos es identificar bien el sistema que aplica. Si bien ya sabemos que estamos trabajando con sistema francés, en un examen realmente no lo sabríamos y nos tendríamos que guiar por lo siguiente. Fíjense que nos habla de que las cuotas de interés van a ir decreciendo y que la amortización es creciente. El único sistema que tiene dicha característica es el sistema francés. Por otro lado, nos mencionan que la cantidad de cuotas es de 24, con lo cual tenemos que aprovechar para dejar eso bien anotado abajo y decir que n es igual a 24 cuotas mensuales. Una vez aclarado ese punto, seguimos leyendo y encontramos este tema de los 5 meses de gracia. ¿Qué significa esto? Que si miramos el eje de tiempo y ubicamos las cuotas, llegaríamos al siguiente planteo. Es decir, durante los primeros 5 meses, del momento 0 hasta el momento 4 inclusive, no se paga nada y se paga la primera cuota luego de transcurridos esos 5 meses. Vale una aclaración acá. Hay profesores que consideran el periodo de gracia y le suelen sumar un periodo más. Esto quiere decir que hay algunos docentes que considerarían que la primera cuota se paga en el mes 6. Es importante conocer cómo lo interpreta cada profesor. Tomen nota si encuentran algún ejercicio de la guía que hable de tiempo de gracia y fíjense a partir de cuándo lo consideran. Nosotros, si nos dicen que tiene un periodo de gracia de 5 meses, vamos a considerar que la primera cuota se paga transcurridos esos 5 meses. Seguimos leyendo el enunciado y me informa que la tasa de interés aplicada al préstamo es del 36% nominal anual.
Fíjense que no me dice cuál es la frecuencia de capitalización, con lo que consideráramos que dicha frecuencia es la misma que la frecuencia de las cuotas. Traduciendo esto, estamos hablando de una tasa nominal anual del 36% con capitalización mensual. ¿Por qué? Porque mis cuotas son mensuales. Por último, me informan que la cuota de capital número 4, es decir, T4, minúscula, es igual a 5.000. Con lo cual voy a dejar ese dato anotado también y hasta donde podemos ver es el último que tenemos. Y bueno, a partir de ese momento sabemos que tenemos que calcular mi valor actual, el valor de la cuota, interés del momento 8 al 15 inclusive, y la T mayúscula desde 17 a 24. Hay algunos que piensan, ¿por qué no pongo 16? Bueno, si yo pongo 17 estaría abarcando la de 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 cuotas en total. Mi recomendación es que pausen el video y con lo que conocen hasta el momento traten de resolverlo. No va a ser sencillo porque estamos incorporando el tema del periodo de gracia, que hasta el momento no lo habíamos explicado. Pero de todas maneras, intenten razonarlo como lo habían manejado en rentas constantes, diferidas, porque aplica exactamente el mismo razonamiento, y traten de ver qué fórmulas aplicarían para poder resolver esto, y traten de llegar a un valor final de cada uno de los incisos del A al D. Bueno, avancemos con el razonamiento. Lo primero que vamos a hacer es ajustar la tasa de interés para trabajar con una tasa efectiva. Tomo la tasa nominal anual y hago la equivalencia de tasas para calcular la efectiva, justamente. Entonces digo, tasa nominal anual, capitalización mensual, es igual a una I30 por 360 dividido 30. Vamos a hacer el despeje. Paso el 30 y el 360 para el otro lado. Y me queda como valor final que la I30 es 0,03. Bien, una vez que tengo esto, voy a calcular mi T1. Siempre en un sistema de préstamos, contar con el T1 es clave porque me sirve para calcular muchísimos datos. Entonces, ¿de cuánto sería T1 si lo tuvieran que calcular, más allá de que no me lo pida el enunciado? La respuesta es que T1 se puede calcular utilizando el T4 que teníamos como dato y la tasa de interés. ¿Sí? Vendría a ser la fórmula número 6 que habíamos visto en toda la parte teórica de sistema francés. Entonces digo T4 es igual a T1 por 1 más i elevado a la 4 menos 1. Una vez planteado esto, reemplazamos con los datos, reemplazo el T4 por 5.000, reemplazo la tasa de interés por 0,03 y me queda elevado a la 3. Hago el cálculo, llego a la conclusión de que T1 es de 4.575,71. Muy bien, ahora si yo tengo T1, puedo calcular el valor de la cuota. ¿De qué manera? Con la fórmula 7 que habíamos visto. ¿Se acuerdan que decíamos que la cuota es igual a T1 por 1 más i elevado a la n? Bien, reemplazo T1 y reemplazo el exponente, y digo elevado a la 24 porque este préstamo tiene un total de 24 cuotas. Hago la cuenta, llego a la conclusión de que mi cuota es de 9.301,47. Perfecto, con esto ya respondimos la segunda pregunta, que era de cuánto es el valor de la cuota. Vamos muy bien. ¿Qué sigue ahora? Vamos a calcular el valor del préstamo. ¿Recuerdan que la fórmula para calcular el valor actual era esta? Donde decíamos cuota por 1 menos 1 más i a la menos n y todo eso dividido a la tasa de interés. Bien, en este caso vamos a tener que tener especial cuidado con lo siguiente. El valor actual está en el momento cero porque es cuando me entregan el préstamo. Sin embargo, esto no es así para la expresión que está del lado derecho del símbolo igual. Lo que está del lado derecho del símbolo igual está ubicado en el momento 4, por ese famoso periodo de gracia que habíamos mencionado anteriormente. Está en el 4 porque al tener la primera cuota del sistema francés en el momento 5, esta expresión, ¿se acuerdan que nos deja un periodo antes del pago de la primera cuota? En este caso, en el mes 4. Lo que tenemos que hacer sí o sí es actualizar esto 4 periodos más, tal cual lo aprendieron en interés compuesto y en rentas constantes. Entonces dirían por 1 más i elevado a la menos 4. Y ya con eso dejarían todo ubicado en el momento 0
para empezar a reemplazar con los datos que conocen y empezar a resolver. Esto es lo que genera el famoso diferimiento o el periodo de gracia. Tengo que tener especial cuidado con esto porque acá es donde se cometen muchísimos errores. Entonces, como decíamos, reemplazamos ahora por los valores. Digo, el valor actual es igual a la cuota que habíamos calculado, 9.301,47, por 1 menos 1 más la tasa de interés del 3%, elevado a la menos 24, porque tengo un total de 24 cuotas del préstamo. Todo eso dividido 0,03. Y para actualizarlo y llevarlo todo al momento cero, por 1 más 0,03 elevado a la menos 4. Nos quedó planteado de esta manera. Hacemos el cálculo y llegamos a la conclusión de que el valor actual o el valor del préstamo, tal cual lo conocemos, es de 139.959,31. Muy bien, con eso ya respondimos la primera pregunta del ejercicio. Fíjense que no vamos ordenados, depende de el dato que nos pidan y el dato que tengamos. Ahora lo que nos quedaría es calcular el monto de intereses y el monto de amortización. Vamos con los intereses. Nos pide el interés de la cuota 8 a la cuota 15 inclusive. Es decir, nos está pidiendo y de 8 a 15. Y esto lo tenemos que calcular usando la fórmula que habíamos visto anteriormente, ¿se acuerdan? La que nos permitía calcular el total de intereses acumulados. Reemplazamos con los datos que tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos la cuota y si sigo el 15 menos 8 más 1, esos son datos, menos, vamos con la T mayúscula. Si me dice T mayúscula de 8 a 15, yo tendría que empezar con una T minúscula 8, ¿no? De acuerdo a lo que habíamos visto. Bueno, no lo tengo, así que nos va a quedar como incógnita. Vamos a tratar entonces, antes de avanzar con esta expresión, de cuánto sería T8. T8 sería igual a T1 por 1 más i elevado a la 8 menos 1, nos queda un 7 ahí en el exponente. Ese 4.575,71 era ni más ni menos que la T1 que habíamos calculado acá. Resolvemos esto y llegamos a la conclusión de que la T minúscula 8 es de 5.627,55. Muy bien, y a partir de esto calculamos el total acumulado y el total de intereses pagados. Fíjense, reemplazamos 9.301,47 por 8, son 8 cuotas en total, si quieren pueden contarla con los dedos para no errarle, menos 5.627,55 por 1 más 0,03 elevado a la 8 menos 1 y todo eso dividido la tasa del 3%. Si resuelvo esto, llego a la conclusión de que el total de intereses pagados durante los periodos mencionados fue de 24.369,69. Muy bien. Entonces ahí vamos dejando los resultados de lo que fuimos calculando parcialmente y nos quedaría calcular el total de amortización que se pagó en las últimas 8 cuotas, es decir, la 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? El T mayúscula del 17 al 24. Para poder calcular esto necesito plantear las fórmulas que ya conocemos de amortización acumulada, que es esta que vemos acá. Digo T17 porque empiezo ahí, por 1 más la tasa de interés, elevado a la 24 menos 17 más 1, le resto 1 y todo eso lo divido a 0,03. Muy bien. Primero entonces tendríamos que calcular de cuánto fue la cuota de capital al momento 17, porque no la tengo, y esto lo hacemos de la siguiente manera. Fíjense, T17 es igual a T1 por 1 más i elevado a la 16. Reemplazamos el T1 por lo que ya teníamos calculado y nos queda que T17 es 4.575,71 por 1 más 0,03 elevado a la 16. ¿Vieron qué importante es tener T1? Como ya lo utilizamos en varias ocasiones. Entonces ahora teniendo el dato, calculo, me queda que T17 es 7.342,67. Y ahora sí, teniendo este dato como información, reemplazo en la fórmula de total de amortización 7.342,67 por 1 más 0,03 elevado a la 8, nos va a quedar ese exponente, le resto 1 y lo divido por 0,03. Me quedaría únicamente como incógnita calcular el total amortizado, así que resuelvo directamente y me queda un monto final de 65.293,49.
Entonces, con esto cumplieron con todos los requisitos del enunciado. Fíjense que trabajamos con periodo de gracia y aún así podemos responder a 4 preguntas de distinto estilo partiendo de datos mínimos. No teníamos la cuota, no teníamos el valor del préstamo y únicamente nos habían dado como dato el valor de la cuota de capital de un único periodo y nos habían dado la tasa de interés. Fíjense que tienen que ir periodo, dependiendo del tema que les piden, identificando qué dato tienen como información general del propio enunciado y qué dato calcularon en pasos anteriores para poder deducir nueva información que les puedan llegar a servir para resolución de ejercicios próximos o para responder a las preguntas propias del enunciado. Ahora vamos a otro caso que suele presentarse en aquellos ejercicios de examen, que son aquellos casos de refinanciamiento o cuando dejo de pagar una cuota. Supongamos que el inciso B de este mismo ejercicio nos plantea lo siguiente. Luego de haber pagado las primeras 10 cuotas, el deudor le ofrece al banco pagar el remanente en 30 cuotas y solicita una reducción de la tasa de interés a un 2% efectiva mensual porque las cuotas actuales se han vuelto realmente impagables. Se pide que determine de cuánto será la nueva cuota constante del préstamo. En este caso estamos frente a un escenario en donde se produce un refinanciamiento. El deudor no va a pagar el préstamo hasta el final, sino que pide cambiar algunas de las condiciones porque no puede pagar las cuotas que le quedan pendientes. Tratemos de leer entre líneas. Primero nos plantea que al deudor le quedan por pagar 14 cuotas. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Porque nos indica que le quedan por pagar 14 al decirnos que ya pagó las primeras 10 y originalmente eran 24. Ahí es donde se produce el refinanciamiento porque empieza a cambiar las condiciones del crédito. Cuando se produce dicho escenario, lo primero que tenemos que hacer es calcular cuál es el saldo de deuda que tiene el deudor con el banco. ¿Cómo calculábamos el saldo de deuda? ¿Recuerdan la B minúscula? Bueno, vamos con eso. En este caso tendría que calcular la B10. ¿Por qué la B10? Porque la vamos a calcular luego de haber abonado un total de 10 cuotas. Bien, y el exponente recuerden que siempre tiene la cantidad de cuotas que me quedan pendientes por pagar. Si yo tenía 24 cuotas originalmente y ya pagué 10, entonces mi saldo de deuda va a estar formado por las 14 cuotas que me faltan. Entonces reemplazamos la fórmula, nos queda B10 es igual a 9301,47 por 1 menos 1 más la tasa de interés elevado a la menos 14 dividido 0,03. Entonces hacemos el cálculo en base a lo que nos informa el enunciado y encontramos que lo que todavía le debe la persona al banco al momento de hacer la refinanciación es de 105.070,08. Vean que al momento de plantear el saldo de deuda, sigo usando exactamente los mismos datos que tenía el enunciado original. No estoy usando el valor de la cuota nueva, no estoy usando la tasa de interés nueva del 2% que me indica este nuevo enunciado, ni estoy siquiera considerando las 30 cuotas en las que el deudor quiere devolver el saldo pendiente. La clave de esto es que siempre que voy a hacer un refinanciamiento, tengo que plantearlo con los datos originales del préstamo. Y una vez que tenga el saldo de deuda, tengo que sí empezar a usar los datos nuevos. Por esto empezamos con un préstamo nuevo, en donde el valor del préstamo o el valor actual sería de justamente lo que la persona le sigue debiendo al banco, en donde se va a devolver en 30 cuotas totales y en donde la tasa de interés es del 2% efectiva mensual. Y nos piden que calculemos de cuánto va a ser la nueva cuota a pagar por parte del deudor. Entonces, dicho esto, tenemos que empezar a resolver. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, de la misma manera que hubieran calculado el valor de una cuota si tuvieran cualquier préstamo bajo el sistema francés, con la fórmula de valor actual de préstamos que conocemos. Y conociendo los datos, ahora sí podemos reemplazar. Conozco mi valor actual, conozco la nueva tasa de interés, conozco la cantidad de cuotas en las que el cliente va a devolver el préstamo, entonces nos quedaría planteado de esa manera. Diría 105.070,08 es igual a cuota por 1 menos 1 más el 2% elevado a la menos 30 y todo eso dividido 0,02. Si hacemos los cálculos, llegamos a la conclusión de que la cuota es de 4.691,37. Vean cómo cambió la cuota.
De ser 9.301,47 pasó a ser 4.691,37. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, primero y principal, yo tenía que devolver esos 105.070,08 en 14 cuotas, de acuerdo a las condiciones del préstamo original. Ahora, bajo las nuevas condiciones, tengo que devolverlo en el doble de cuotas, con lo cual hace que la cuota se achique porque se reparte la deuda en más tiempo. Por otro lado, tenía que devolverlo originalmente a una tasa de interés del 3%, mientras que ahora el deudor negoció bajarlo al 2%, efectivo mensual. Dicho esto, estamos en condiciones de decir que el deudor va a pagar menos en concepto de intereses y eso impacta sin duda en la cuota, llevándola hacia valores menores. Entonces, este es el otro escenario particular que se puede presentar y que es muy común en los exámenes. El periodo de gracia y los escenarios de refinanciamiento son los más recurrentes dentro del sistema de préstamos y vale la pena saber identificarlos y volcar los datos correctamente en la resolución. Para el caso de refinanciamiento puntual, siempre recuerden, si alguna de las condiciones del préstamo cambia, ya sea porque me cambia la tasa de interés, me cambia la cantidad de cuotas, me cambia el valor de la cuota o hago un pago anticipado, siempre lo que tengo que hacer es calcular el saldo de deuda de las condiciones originales y plantear todo como si se tratara de un nuevo préstamo. Entonces, dicho esto, damos por finalizado el curso de Sistema Francés. Les agradezco mucho por haber visto el video y por su interés en la materia. Si buscan resolver algún tipo de ejercicio o buscan videos del resto de los sistemas de préstamos, TIR, bonos, lo que necesiten, no duden en contactarlos al mail en pantalla. Gracias por todo y éxitos en la materia.